Muy buenas noches, Dios me lo bendiga. Nuevamente estamos con ustedes compartiendo este espacio que hemos llamado Un Devocional con Dios, comenzando cada día de la mano del Señor, creyendo que Dios va delante nuestro como poderoso gigante, allanando los caminos, creyendo que todo va a salir bien. Así que estamos más que contentos de llegar a sus casas y le damos muchas gracias a todos ustedes por darnos la confianza de poder llegar a sus casas con una palabra de fe en este día, ¿sí? Bueno, quien te habla, el pastor Pablo Alessandría, estaré compartiendo estos minutos con ustedes, trayendo esta palabra que nos une cada medianoche, ¿sí? Bueno, quería simplemente hablar un poquito de todo lo que estuvimos hablando. Estamos en una especie de no de continuidad de enseñanzas. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Estamos en esta serie. Hemos hablado de varios temas que son interesantes, que son parte del fruto. Por esto le remitimos que usted vaya a las enseñanzas anteriores para que usted pueda actualizarse de todo lo que hemos compartido, si le es de bendición, ¿sí? Ya hemos hablado de lo que es el amor. En devocionales anteriores hablamos sobre el gozo, hablamos sobre la paz, sobre la paciencia. Hemos hablado de varias cosas que son más que interesantes. Qué bueno que es el Señor con nosotros, que Él nos transforma internamente. Gracias a ese Espíritu Santo que activamente va operando en nuestros corazones, dice la palabra, somos transformados de gloria en gloria. Si usted está determinado en Dios a caminar en fe hacia los planes que Él tiene preparado para su vida, para su familia, seguramente el resultado de la operación del Espíritu en usted está yendo en aumento. Hoy usted está más fortalecido, hoy usted está más lleno de Dios que hace seguramente días anteriores. Porque la palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que siempre va en aumento. Y este cambio, habíamos dicho, cuando se habla del fruto del Espíritu, habla de una faceta profunda, de una faceta que solamente el Espíritu puede hacer en nuestros corazones. Hay personas que dicen, bueno, ya las personas no pueden cambiar, el temperamento no puede cambiar, el carácter no puede cambiar. La realidad es que la palabra nos dice que usted y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nadie puede decir que no puede cambiar si está confiando en este Dios que todo lo puede, ¿sí? Así que le animamos que usted crea. Si usted tiene esa cuestión de carácter, el carácter es lo que usted aprendió a lo largo de la vida. Usted aprendió seguramente a responder bien, a tener ánimo, tal vez aprendió a tener un ambiente alegre, a ser más determinado, cosas que uno va aprendiendo. Aprende tal vez honestidad, aprendió tal vez a hacer favores a las personas, a ser generoso, todas estas cuestiones. Qué bueno que la está haciendo, pero si hay algo que tiene que cambiar, usted tiene que confiar que ahora que usted está en Cristo, a través de la palabra, el carácter va siendo transformado. La palabra y el Espíritu obra en nosotros. Pero hay personas que dicen incluso el temperamento no puede ser cambiado. Bueno, aquí esta revelación nos habla de que el temperamento incluso es transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. El temperamento es esa inclinación, ¿no? A ser tal vez más alegre, más inquieto, más melancólico. Tiene que ver con esta faceta que nosotros tenemos en nuestra vida, una tendencia genética que heredamos de nuestra familia, pero incluso ahí el Espíritu Santo, si nosotros nos rendimos a Él, Él nos da esa gracia y esa capacidad de poder cambiar. Así que hemos hablado de todas estas facetas del Espíritu. Acuérdese que el Espíritu es el mismo, hay un fruto en nosotros, hemos sido capacitados por el Espíritu para vivir en novedad de vida. Entonces usted ya tiene esta capacidad de vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, que son las aristas o las facetas del Espíritu en la cual el Señor se manifiesta en nuestra vida. Obviamente hay algunas facetas que son mucho más sencillas para nosotros, pero otras tienen que ser trabajadas en la medida que nosotros nos rendimos a la mano del Señor. Ahora, hoy vamos a hablar de dos aspectos que están muy entrelazados. Uno tiene que ver con la bondad y la benignidad, ¿sí? La bondad tiene que ver con esa capacidad
capacidad de obrar para bien y una actitud generosa y hacer sentir mejor a las otras personas. Tiene que ver con esta faceta interna. La bondad, acuérdese que todos los frutos del Espíritu no tiene que ver meramente con acciones, sino que con intenciones y actitudes internas que uno se movilice hacia las otras personas. Tanto la bondad como la benignidad tienen que ver con estos aspectos generosos y buenos hacia las otras personas. Ahora vamos a ver las diferencias, pero sí tenemos que ver las similitudes. Tiene que ver con esto. No podríamos decir que la benignidad y la bondad hace a la persona que sea amable, que sea tranquila, sí, que tenga esa inclinación a constantemente hacer lo bueno a favor de otras personas, ¿sí? Algunos teólogos, por ejemplo, a la palabra específicamente benignidad la traducen como una sabiduría de Dios aplicada a las necesidades de las personas, ¿sí? Una persona benigna, una persona buena, es esa persona cortés, gentil, constantemente es educado. Es la persona que cuando ve un anciano que no tiene asiento, inmediatamente le da el asiento. Es esa constante intención del corazón que nace de una manera natural. Y esto lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Jesús mismo dijo: no hay bueno ni uno, refiriéndose de que sin la operación del Espíritu, ¿sí?, nosotros nunca podemos llegar a esta actitud correcta, porque en todos nosotros, sin el Señor, teníamos arraigado nosotros egoísmo, vanagloria, deseos de poder, ambiciones personales, y todo esto hacía que nosotros nos comportemos deslealmente, nos comportamos siempre con una inclinación ¿no?, alimentada por esta intención equivocada o caída de nuestra vida, que hacía que nosotros actuemos de una manera incorrecta. Pero gloria al nombre del Señor, que ya nosotros hemos sido liberados de esto. Por eso nosotros podemos actuar de esta manera. Actuamos de una manera atenta, amable, somos no personas que de alguna manera manifestamos hacia el otro de que somos diferentes. Nosotros conocemos el testimonio de personas que han cambiado de una manera rotunda, y este es el poder de Dios operando en cada uno de nosotros, ¿sí? La persona buena y la persona benigna son las personas que saben poner sus cargas al Señor y resguardan el corazón. Esto es bien importante. Recuerde que el fruto del Espíritu se sostiene cuando usted y yo tenemos comunión con Dios. Jesús mismo dijo: separados de Él nada podemos hacer. Esto se tiene que alimentar constantemente, así como usted alimenta su cuerpo, necesita alimentar el Espíritu para que el fruto permanezca constante. Y usted seguramente lo puede ver, porque cuando alguien o nosotros nos vamos alejando del Señor y descuidamos nuestras rutinas cristianas, la palabra, la búsqueda de Dios, usted puede ver cómo ciertas inclinaciones del pasado empiezan a fluir nuevamente, porque nosotros sacamos a luz lo que alimentamos. Si alimentamos el Espíritu, se fortalece el Espíritu y el fruto, obviamente, pero si alimentamos la carne, evidentemente lo que damos a luz tiene que ver con el fruto de la carne. Entonces, tanto la bondad como la benignidad, entonces, son áreas que solamente el Señor lo puede transformar a través de su Espíritu Santo. Y es el resultado de la acción de Dios, es el resultado de la administración del Espíritu Santo, y nosotros lo logramos no con fuerza, sino cuando buscamos de Dios y somos transformados, como hemos aprendido, de gloria en gloria, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice San Lucas capítulo 6 versículo 35, dice: amad pues a nuestros enemigos y haced el bien, prestad y no esperando de ello nada, y será, dice la palabra, vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahora, aquí está la diferencia. Bondad, dijimos, es esa inclinación siempre a hacer el bien hacia la otra persona. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en el término bíblico, no estamos aquí hablando obviamente de la etimología de la palabra en el español, sino que el pensamiento bíblico de bondad y benignidad se diferencia en que benignidad es la expresión o la intención constantemente de tener actitudes buenas hacia otras personas. En cambio, bondad es una intención
intención interior. Nosotros somos buenos, no pensamos mal de las personas, siempre pensamos lo bueno, tenemos la inclinación hacia hablar para hablar lo bueno, sí, siempre pensamos positivamente. Cuando alguien tiene una actitud equivocada, siempre le damos nuevas oportunidades. Hay una intención constante que nos lleva siempre a actitudes buenas, a no pensar mal, a pensar siempre en positivo. Ahora, la benignidad, sí, en este sentido, no es solamente la capacidad de hacer cosas buenas, sino que tiene que ver con acciones hacia otras personas, pero no solamente acciones buenas, sino inclusive acciones justas a pesar de nuestro sufrimiento. El término bíblico es un término mucho más fuerte incluso que utilizamos en esta traducción en el español. Tiene que ver con esa forma de actuar, que siempre actuamos en favor de otros. Es la forma en la cual nosotros nos expresamos para que las otras personas, o nos esforzamos para que las otras personas le vaya bien. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el tiempo donde Jesús estaba enseñando, estaba pasando mucho tiempo, dice la palabra, y los discípulos le dicen al Señor: Maestro, que se vaya la gente para que tengan donde comer y donde dormir. Entonces Jesús le dice: ustedes háganlo. Entonces acá esta es una actitud de benignidad en donde uno pone de lo suyo mismo para favor de otras personas. Bondad no es, en cambio, bondad tiene que ver con una actitud interna, de cómo me hace expresar en la vida, en mis relaciones, pero benignidad es el acto en el cual nosotros nos esforzamos, actuamos y no somos indiferentes ante la necesidad de la persona. Tenemos otro ejemplo, que inclusive parece que no es tan grato, pero sin embargo es un acto de benignidad. Cuando Jesús patea la mesa de los cambistas en el templo. Uno dice: ¿cómo puede ser que Jesús actúe esto? Porque Jesús vio la injusticia que se estaba haciendo en contra de las personas. Él no pudo permanecer quieto, no pudo permanecer indiferente, porque él era este tipo de personas. Él siempre actuaba en bien de las personas y no le gustaba la injusticia. Por eso nosotros le animamos que si usted es una persona de Dios, usted tenga esa bondad en su corazón. No nos cansemos, dice la palabra, de hacer el bien, porque el fruto del Espíritu tiene que fluir dentro de nosotros. San Marcos 6:34 dice que Jesús salió y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Fíjense la actitud que el Señor tiene, una actitud bondadosa, pero una actitud benigna. Él actúa hacia el bien. La misma palabra dice que usted y yo, si no hacemos el bien y no actuamos a favor de otros, nos es pecado. ¿Por qué nos es pecado? Porque no hacemos lo que agrada a Dios. Si usted ve una necesidad y usted tiene la capacidad de hacerla, tiene que hacerla. Cuando usted tiene la posibilidad, por ejemplo, de hacer justicia y no la hace, usted tiene que hacerla. Si usted tiene la posibilidad de dar una palabra de fe a alguien y no lo hace, usted tiene que hacerlo, porque esta es la parte benigna ante de nosotros. Si hay personas que dicen: pero me da vergüenza, no. Si usted tiene benignidad, usted es capaz de sacrificarse a sí mismo a favor de otros. Yo te animo en el nombre de Jesús. Y creo que en este tiempo el Señor está profundizando nuestra relación con Él, ¿sí? Dios nos dé la gracia para cambiar nuestro ser interno. Esto es el milagro de Dios operando en nosotros. ¿Quién puede cambiar el corazón del hombre? Solamente el Señor. No dice la palabra en Ezequiel que Él va a quitar el corazón de piedra y va a poner en nosotros un corazón de carne. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que vas a abrir el corazón. Si vos ves que hay algo, vos decís: sí, es verdad, yo tengo esta intención, yo tengo esta inclinación, a veces digo cosas que no tengo que hacer. Es ahí la parte donde usted y yo confiamos en la gracia del Espíritu y creemos que Él va a operar en nosotros y nos va a transformar para que seamos instrumentos para su gloria. Yo te bendigo y declaro que el favor de Dios se va a extender sobre tu vida. Declaramos que Dios va a transformar nuestros corazones y la gracia del Señor va a sacar todo aquello que nos separa de la gracia de Dios. ¿Qué nos saca de la bondad? ¿Qué nos saca de tener esta actitud positiva hacia las personas? Nuestro egoísmo, nuestra maldad, el pecado, ¿sí? La culpa, el materialismo, pero hoy somos libres para la gloria del Señor. Oremos juntos. Padre, yo te doy muchas gracias porque en esta noche tú nos das la bendición de conocer que hay un camino mejor que estás trazando para nosotros. Dice tu palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Declaro, Señor, que se rompen esas cadenas que nos han atado al egoísmo, a la maldad, a los malos pensamientos, las malas actitudes, Dios mío, ahora declaramos que se rompen
esas cadenas y declaramos en el nombre de Jesús que se desata tu gracia, porque tú nos transformas, somos transformados de gloria en gloria, dice tu palabra. Por eso lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Nos encontramos nuevamente el día de mañana a las 12 de la noche, en donde comenzamos con una palabra del Señor. Recordá, hoy Dios te va a transformar. La bondad de Dios se va a manifestar en tu vida. Rendir el corazón al Señor y el Señor hará el resto. Muchas bendiciones para todos.